Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje en esta semana ha sido la porción Shemot, que nos ha dado la mano, nos ha iluminado, nos ha fortalecido y nos está entrando en la paz, la santidad, la bendición del Shabbat, la seguridad del Shabbat. Y que el mérito de tener este comentario en esta víspera de Shabbat redunde en la bendición de todos ustedes, en la redención de Israel y también en la salud de las personas que nos han pedido tefilá, que sea su salud restablecida, que sea también para la gloria y el honor del Eterno. Esta porción, Shemot, da comienzo al segundo libro de la Torá, y el nombre lo recibe de la segunda palabra de esta porción, de El Shemot. Estos son los nombres. El verbo cero estar no aparece gráficamente en el texto, pero aparece semánticamente, porque es una característica del idioma hebreo. En la mayoría de los casos el verbo cero estar no aparece como una palabra independiente, sin embargo está implícito en el texto, está implícito en el sentido del texto, en la oración. Y esta palabra le da título a esta porción y a todo el libro. Y entendemos que de la palabra que da título a una porción extraemos la esencia. Ahí está encapsulada la esencia, el sentido de esta porción, y no solamente eso, es el hilo conductor de toda la porción, y en este caso de todo el libro. Y vemos cómo con este comienzo ocurre algo, y es que cambiamos de perspectiva. En el primer libro de la Torá vimos individualidades. En el primer libro de la Torá se habló de individuos, nuestros padres, hombres espirituales, hombres que tuvieron una gran conexión con el Eterno y elevaron su nivel de conciencia a niveles muy altos. Vimos la historia de Noah, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los hijos de Jacob. Y en este comienzo se retoma eso, pero al mismo tiempo empezamos a ver, la perspectiva cambia y empezamos a hablar de una colectividad. Y aquí se pierden un poco los nombres, porque vamos a empezar a ver al pueblo como una colectividad. No obstante, el libro y la porción se llama nombres. ¿Por qué razón? Porque aunque desaparezca de alguna manera la individualidad dentro del colectivo, para Hashem ninguno está olvidado. Como dice la Escritura, que Él llama a cada estrella por su nombre. Asimismo ocurre con todos los individuos que forman parte de una colectividad. Cada uno tiene un nombre, es decir, cada uno es conocido particularmente por el Creador, bendito sea su nombre. No solamente eso, cada cosa que está siendo creada es conocida desde adentro, no desde fuera como lo vemos nosotros, sino desde adentro, porque el que la crea la conoce en su esencia misma. Y eso es lo que nos está diciendo este comienzo de esta porción, que aunque hay un cambio de perspectiva y pasamos desde la historia individual, de la historia de estos grandes hombres y mujeres del Eterno, nuestras matriarcas también, entramos en el nivel de la colectividad, aún así Él sigue conociéndonos por nombre. Y esto es un tema básico en este comienzo, en este libro y en toda la Torá, porque a partir de aquí vamos a ver al pueblo de Israel. Pero aquí también hay una cosa esencial y además una cosa que es clave para entender muchos conceptos en la Torá o muchos momentos en la Escritura en general. Y es que esta colectividad se comporta y es también conocida, concebida y conocida como un individuo.
es una colectividad, pero también es un individuo. El pueblo de Israel asume ese papel de un individuo. Esto es un recurso literario. Este es un recurso literario conocido como metonimia, cuando el todo, el individuo es tomado por el todo o viceversa. Pero esto es un fenómeno escritural muy importante para entender otros pasajes de la Escritura. Y quiero destacar eso, porque eso ha traído mucha confusión sobre algunos textos que ahora mismo no vamos a estudiar, pero quiero que ese detalle quede esclarecido con uno de los textos de esta porción. Israel es un colectivo, pero al mismo tiempo es un individuo y no un individuo cualquiera. Y Hashem lo deja aquí muy claro. Aquí está establecido categóricamente. Cuando Hashem le da esta misión a Moshe Rabenu y lo manda a hablar con el faraón, que es el representante de la nación más poderosa del momento, y no solamente eso, es el representante de toda una cultura, de una civilización. El Eterno le dice: y dijo a Hashem a Moshe, cuando vayas de regreso a Misraim, observa todas las maravillas que he puesto en tu mano y realízalas ante el faraón, ante Paró. Aunque yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo. Dirás a Paró: así dijo Hashem, mi primogénito es Israel. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Lo dice dos veces y de una manera enfática. Aquí Hashem está diciendo: Israel es mi hijo, pero no solamente es mi hijo, porque todos somos hijos de Hashem. Toda la creación, el hecho de ser criatura, quiere decir que viene de alguien. Y en ese sentido, toda la creación somos hijos de Hashem. Y en eso estamos todos igualados, pero aquí hay una distinción. Hashem dice, mi hijo primogénito. No solamente es mi hijo, sino mi primogénito. No cronológicamente, porque hubo muchas cosas creadas antes, o hay muchas cosas creadas que se crean constantemente antes de la existencia del pueblo de Israel. Aunque espiritualmente la esencia de Israel antecede a todo eso. Pero si vamos a analizar cronológicamente, la creación vino después. No obstante, como sucedió en la historia bíblica, que muchos hermanos menores recibieron la distinción, los privilegios de la primogenitura, asimismo ocurre con el pueblo de Israel, que recibe este privilegio, esta distinción de la primogenitura sobre todas las criaturas del Eterno. Y eso está establecido no por un ser humano, no fue establecido ni siquiera por Moshe Rabenu, sino por el mismo Creador, que así lo declara en esta porción, diciendo: dile a la cabeza de esta civilización, que de hecho esto es la representación de toda la civilización humana. Dile al ser humano: Israel es mi hijo primogénito. Es decir, esto es una decisión que yo he tomado unilateralmente por mi derecho como creador, y lo he establecido como el primogénito. Así como ocurrió en la historia bíblica en muchas ocasiones que un hijo menor alcanzó los derechos de primogenitura, así el Eterno declara en esta ocasión: Israel es mi hijo primogénito, yo le doy este privilegio, yo le doy estos derechos. Que los haya usado en algún momento de una manera incorrecta es otro tema, pero es una declaración eterna, una declaración válida para siempre. Y el derecho de primogenitura que le concede a Israel como pueblo escogido, ¿qué le concede? Le concede liderazgo, le concede no privilegios en el sentido de considerarse mejor que todas las criaturas del Eterno, sino le concede el derecho de liderazgo en el sentido de que debe ser luz y guía para la creación. Y ese es el papel que debe asumir, que ha asumido históricamente y que debe asumir el pueblo de Israel: ser luz,
ser la guía. Eso es lo que es ser primogénito. Ser la guía de la familia. Ser la figura espiritual que guíe la conexión del resto de la humanidad. Ese es el papel de Israel. Y vemos al comienzo cómo Hashem equipara a Israel con el resto de las naciones, para terminar después con este colofón tan potente: es mi hijo primogénito. Déjalo ir para que me sirva. Él me tiene que servir como hacía el hijo primogénito inicialmente, que era el sacerdote de la familia. Déjalo ir para que me sirva y para que de esta manera establezca la conexión de toda la humanidad con su Creador. Y aquí en el comienzo vemos cómo habla de los hijos de Israel, las 70 almas que descendieron con Jacob a Misraim, equiparando con esto estas 70 almas con las 70 naciones iniciales que representan a toda la humanidad, y está poniendo a Israel en una balanza con el resto de la humanidad, como si estuvieran equiparados, tuvieran el mismo peso. Espiritualmente, esta colectividad llamada Israel tiene el mismo peso que el resto de la humanidad junta. Y repito, eso no es, esa manera de destacar a Israel no es para decir siéntense a disfrutar de este privilegio, sino para ejercer este oficio espiritual en bien de toda la humanidad y de toda la creación. De eso se trata esta distinción que Hashem establece aquí categóricamente en este comienzo de este libro, que tiene mucho que ver con la redención. Fíjense cómo dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto con Jacob, cada hombre con su familia, cada hombre con su familia, que vinieron a Egipto. Y fueron todas las personas que salieron de los muslos de Jacob, 70 almas. Estas 70 almas están equiparadas con las 70 naciones. Y es interesante cómo cuando habla de la salida de Misraim, habla como de un fenómeno que está ocurriendo. ¿A qué hace alusión esto? Al hecho de que a nivel individual y a nivel colectivo como humanidad, constantemente estamos saliendo de Misraim. Misraim es Egipto, significa límite, significa el hecho de estar constreñidos por la naturaleza física. El alma es una fuerza espiritual que está conectada en sus raíces con el ser divino, pero que utiliza esta naturaleza física para expresarse, pero no puede expresar todo su potencial, porque un ente espiritual no puede expresar toda su energía a través de la materia física. La materia está ceñida por las leyes de la física, que son limitantes para la naturaleza espiritual del alma. Y aunque el alma se expresa y tiene sus limitantes, la naturaleza física puede ejercer aún más limitaciones sobre la naturaleza espiritual de nuestra existencia. Y es cuando este cuerpo se enreda en asuntos físicos, pero pecaminosos, asuntos que empañan el alma, la luz del alma, opacan la luz del alma. Además de la limitante natural, la limitación natural de la existencia física sobre la naturaleza espiritual, está también este agravante de que muchas veces la naturaleza física trae contaminación a la naturaleza espiritual de nuestra existencia. ¿Y qué significa salir de Egipto? Significa los momentos de liberación, los momentos en que le concedemos a nuestra naturaleza espiritual el triunfo sobre las limitaciones, sobre esa contaminación que viene a través de la existencia física.
Esto es, bueno, parece un poco un trabalengua, pero lo que estoy diciendo es que esta redención, esta Geulá, no se vivió en este momento histórico, sino que la vivimos constantemente. Cuando nuestra naturaleza espiritual logra elevarse, logra redimirse de la constricción física, pero más aún de la constricción pecaminosa de nuestra naturaleza física. Logra romper esas cadenas y expresar esa conexión espiritual con el mundo superior. Y eso trae consigo una elevación de la conciencia. Esa es la Geulá a nivel individual, y eso es algo que vivimos a diario. No solamente como individuos, sino como humanidad. Experimentamos eso a través de las muchas oportunidades que Dios nos ha concedido a través de la historia y nos sigue concediendo. Y a eso apunta este comienzo de este libro, que tiene mucho que ver con la redención. No solamente la redención experimentada en aquel momento, sino con la redención definitiva, la redención absoluta que Dios permita estemos muy cerca de vivir con la llegada de Mashiach y el comienzo de la era mesiánica. Estos son algunas de las luces que emanan de esta porción con la que vamos a entrar, de la mano de ella vamos a entrar en la santidad y la paz del Shabbat y la seguridad del Shabbat. Shabbat Shalom.